bienvenidos. Vamos a trabajar ejercicios prácticos de notación científica. La notación científica es una forma muy particular de abreviar cantidades que pueden considerarse muy grandes o muy pequeñas. ¿A qué nos referimos con cantidades muy grandes o muy pequeñas? Ejemplos al respecto. Con cantidades grandes, entre comillas, puede ser, por ejemplo, la velocidad de la luz, cuya magnitud es 300 millones de metros sobre segundo, y cantidades pequeñas, por ejemplo, las dimensiones de longitud manejadas en un área en particular que se llama nanotecnología, ¿no? Que es la manipulación y creación de elementos a escala de nanómetros. Y esto es algo así como la millonésima parte de un milímetro. Entonces, cantidades o expresiones o números que son de estas magnitudes o muy grandes o muy pequeños, es susceptible a que su manipulación para realizar operaciones con ellos pues, sea un tanto más complicada. Por ello, la notación científica es una manera de expresar dichas cantidades y para ello vamos a trabajar de la siguiente manera. La notación científica, inicialmente, veremos en unos segundos más cómo esto puede ser no es estrictamente necesario, pero sí funciona como un punto de partida. La potencia vamos a tener un coeficiente y una potencia de 10. Es decir, la notación científica es una manera de escribir cantidades basadas en un número común y corriente que se llama coeficiente, multiplicado por una potencia de 10, es decir, el 10 con una potencia, con un número aquí. El número que va como que hace el papel que va aquí en lugar de la C, originalmente lo vamos a entender como un número mayor o igual a 1 y menor que 10, es decir, del 1 al 9. Y el exponente del 10 o el exponente del número 10 puede ser un entero positivo o negativo. Ejemplos de esto, observa un coeficiente 3 por 10 a la 7. Un número decimal cumple, aunque sea 7.9 cumple, que es mayor o igual a 1 pero menor que 10. 7.9 por 10 a la 3, observa, coeficiente 7.9, potencia de 10 es 3 positivo. En el ejemplo anterior, coeficiente número 3 positivo, potencia de 10 o exponente, también llamado exponente, es 7. 3.5 por 10 a la menos 1, el coeficiente vale 3.5 y la potencia de 10 o el exponente del 10 es menos 1. Menos 7.1 por 10 a la 2. El coeficiente puede ser también negativo, aquí está, menos 7.1 por 10 a la 2. Aquí nada más resaltar que esto se refiere al valor absoluto, que significa que si el número es positivo o negativo, recordar que un valor absoluto quiere decir, toma nada más la parte positiva, ¿no? El número positivo sin el signo negativo, y ese ya tomado como valor absoluto debe ser mayor o igual a 1, pero menor que 10. Menos 5 por 10 a la menos 8, el coeficiente es menos 5 y el exponente o la potencia es menos 8. Todos estos son ejemplos de la notación científica. Ahora nosotros vamos directamente a entender que para algunos exponentes en específico, la manera de escribir la notación científica se puede abreviar todavía más. ¿A qué nos referimos con esto? En el Sistema Internacional de Unidades, nosotros sabemos las unidades fundamentales que corresponden a dicho sistema, y cuando estamos en este sistema de unidades, los exponentes previamente definidos o preestablecidos, que se pueden abreviar todavía más, son los que se muestran en esta tabla. ¿Qué significa? Por ejemplo, vamos a esta zona donde dice 10 a la 3, que si tú al momento de escribir una cantidad de notación científica, el exponente coincidente o es coincidente, el exponente que resulta de escribir esa cantidad de notación científica coincide con la potencia 3 en el 10, automáticamente vas a poder retirar el por 10 a la 3 y en su lugar vas a poder colocar el símbolo K, que se llama kilo. Ejemplo, si yo tuviese aquí, no sé, 5 por 10 a la 3 metros, así. Y observo que este exponente que originalmente se sitúa en el ejemplo que yo estoy dando, la pregunta es, ¿el exponente de mi notación científica coincide de manera exacta con uno de los del listado?
Si la respuesta es sí, que en esta ocasión así lo es, este exponente coincide con esta parte. Aquí, observa, dice 10 a la 3. Automáticamente lo que tengo subrayado lo voy a poder cambiar por el símbolo que aparece a la izquierda, que significa 5, y en lugar de poner por 10 simplemente pongo K minúscula y se lee kilo y agrego las unidades que originalmente tenía. Entonces 5 por 10 a la 3 es exactamente lo mismo que cambiar ese por 10 a la 3, transformarlo con el símbolo K, que se llama kilo. Aquí está. Y entonces estamos haciendo uso de un prefijo del sistema internacional. A resaltar, no todos los exponentes tienen un símbolo prefijo, solamente los que están listados en esta tabla. 10 a la 3, de ahí nos brincamos o nos saltamos hasta 10 a la 6, 10 a la 9, 10 a la 12, 10 a la 15, 10 a la 18. De la misma forma, en la parte de abajo dice 10 a la 1, 10 a la menos 1, menos 2, menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, menos 15, menos 18. Repito, cada uno de esos exponentes puede ser sustituido por el símbolo de la columna indicada, así como se encuentra. Si es mayúscula, se deja en mayúscula. Si es minúscula, se queda en minúscula. De los más utilizados es, por ejemplo, de los submúltiplos, que quiere decir exponentes del 10 que son negativos. Por ejemplo, el deci significa 10 a la menos 1, se abrevia de minúscula. Centi, 10 a la menos 2, por ejemplo, centímetros. Mili, 10 a la menos 3, aquí está, milímetros. 10 a la menos 6, micrómetros. En el ejemplo que daba hace unos segundos en la diapositiva anterior, hablábamos de la escala nanométrica en la tecnología de nanotecnología. 10 a la menos 9 es n, se abrevia como nano. Por ejemplo, si yo tuviera la medición, ¿no? En nanotecnología, vamos a pensar otro ejemplo, que tenemos una longitud de 3 por 10 a la menos 9 metros. Entonces observo que este de aquí coincide exactamente con este de acá y automáticamente puedo cambiarlo por el símbolo n minúscula. Ese por 10 a la menos 9 cambia por el símbolo representado en la columna de la izquierda y automáticamente tenemos el nombre de 3 nano y la unidad que originalmente tenía, 3 nanómetros. De esta manera nosotros podemos, reitero, representar la notación científica todavía de manera más compacta utilizando los prefijos. Repito, submúltiplos se refiere a exponentes negativos en el 10 y los múltiplos se refiere a los exponentes positivos colocados en el 10. Ahora vamos a la parte práctica. Vamos con el primer ejercicio. Dice, expresar en notación científica y posteriormente reescribir usando el prefijo más cercano. ¿En qué consiste esto? Vamos a observar que tenemos este caso que vamos a realizar es para números menores que la unidad, o sea, decimales menores que el 1, que el número 1. Y el número que tenemos es 0.0007 metros. Son un 0, punto, y luego 3 ceros y un 7. Las unidades originales son metros. Paso número 1. Ubicar dónde se sitúa tu punto decimal, el cual está aquí. Cuando tenemos el caso de decimales como es este y que es más pequeño que el número 1, observa aquí no hay, aquí hay un 0, está en 0, es más pequeño que el 1. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo voy a desplazar el puntito hacia la derecha, de donde originalmente se encuentra, lo voy a mover a la derecha y voy a detenerme en su movimiento, o sea, voy a dejar de moverlo hasta que en la posición aparezca un número diferente de 0 a su izquierda. Es decir, si yo me muevo una posición, voy a volver a explicarlo, ¿sí? Si yo me muevo una posición y me quedo aquí,
automáticamente me pregunto, a la izquierda del punto, ¿existe un número diferente de 0? O sea, aquí a la izquierda, ¿hay número diferente de 0? La respuesta es no, es un 0. Entonces, no puedo detenerme ahí. Me muevo una posición más y vuelvo a preguntarme, a la izquierda de este lugar, ¿existe un número diferente de 0? La respuesta es no. Vuelvo a mover otro lugar y vuelvo a hacer la misma pregunta. A la izquierda de esta nueva ubicación, ¿existe un número diferente de 0? La respuesta es no. Entonces me muevo un lugar más y el punto quedaría ahí. Y vuelvo a preguntarme, de esta ubicación actual, a su izquierda, ¿existe al menos uno diferente de 0? La respuesta es sí, aquí se cumple dicha condición. Por lo tanto, ahí me detengo. Y el punto quedaría así, 7 punto. Cuando el punto ya no tiene más cifras a su derecha, automáticamente ya no lo vuelvo a colocar. Y entonces voy a escribir por 10, así, por 10 y las unidades van a ser metros. ¿Qué exponente le voy a colocar aquí? El número que va aquí es lo que resulta de la cantidad de lugares que se desplazaron hacia la derecha. ¿Cuántos lugares nos desplazamos? 1, 2, 3, 4 lugares, ¿sí? 1, 2, 3, 4 lugares. Entonces, por cada lugar que se desplaza el punto a la derecha, cuando el punto se mueve a la derecha, ¿sí? Cada lugar contribuye con -1 al exponente original, ¿ok? Si el exponente original, o mejor dicho, no al exponente original, con -1 simplemente al exponente, ¿ok? Así nada más, al exponente. Y automáticamente yo digo, entonces, si yo recorro este primer lugar, esta primera ubicación, ahí ya le agregué un -1. Luego otra vez -1, ahí van -2, -3 y -4. Repito, fueron 1, 2, 3, 4 lugares los que se recorrió, pero como fue a la derecha, cada lugar contribuye con una unidad negativa. Por lo tanto, aquí quedaría -4 metros. Esa sería la colocación en notación científica. Ahora, dice, posteriormente reescribir usando el prefijo más cercano. Yo observo que en nuestra tabla no existe, en la lista preestablecida, predefinida, que no puedo cambiar, no existe el 10 a la -4. Está 10 a la -1, 10 a la -2, 10 a la -3 y de ahí se salta hasta 10 a la -6. Automáticamente, este no está presente en la tabla. Y yo no puedo asignarle cualquiera de estos de forma arbitraria. La cantidad aquí escrita, el exponente tiene que coincidir para poder asignar un símbolo y eso pues es al final un prefijo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el exponente más cercano a 10 a la -4? El exponente más cercano es este, 10 a la -3. ¿Qué es entonces lo que yo voy a hacer? Si yo recorrí 4 lugares, ¿qué pasaría si yo solo recorriera 3? Pues entonces, al recorrer solamente 3, sería 0.0007 metros. Si yo únicamente, insisto, recorro 3 lugares, 1, 2, 3, 1, 2, 3, el exponente quedaría como 7 por 10 a la -3. Recuerda, si el punto se mueve a la derecha, como es el caso, le voy a poner la flecha aquí y le voy a colocar la flecha aquí. Como el punto se mueve a la derecha, cada lugar contribuye en -1 al exponente. -1, -2, -3. Y con ello, al escribir, ¿sí? En este, aquí me pasé, todavía no llegamos a esto. Como tenemos, recuerda, 1, 2, 3 lugares, el punto fíjate dónde quedó. No queda como en el eje, como en la parte previa, no queda aquí. Queda en una posición antes. Entonces, ahí donde quedó el puntito, que sería este lugar,
Pues yo lo voy a escribir punto 7. Aquí quedó el punto, mira, a la izquierda del 7. Y recorrimos solamente 3 lugares. Con eso logramos que este exponente coincida exactamente con el 10 a la menos 3. Y con ello puedo cambiar. Esto es igual a punto 7 por 10. En lugar de poner este por 10 a la menos 3, ya puedo colocar su símbolo. El símbolo que en esta ocasión es mili, ¿sí? Este de aquí es el símbolo de mili y esta unidad es la unidad original, metro, ¿sí? Este es metro, mira, metro y este es mili. Este mili proviene, insisto, de esta partecita, ¿ok? Así, a través de la tabla. Entonces tú puedes cambiar, repito, al prefijo más cercano, dejando únicamente el movimiento del punto para que coincida exactamente con el prefijo más cercano a lo que originalmente fue tu notación científica. Vamos a hacer otro ejemplo. Espero que puedas tomar en este caso pues, las notas pertinentes y vamos nosotros a trabajar nuestro ejemplo número 2. En el segundo ejemplo, la instrucción es exactamente la misma, solamente que aquí el número es un número entero, no tiene decimales, es un número mayor que la unidad. Entonces, este caso es cuando tenemos números mayores que 1, ¿sí? Ese es el caso que estamos haciendo. Y voy a escribir la cantidad nuevamente. Aquí sería 1, 5 y son 1, 2, 3, 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5 ceros. ¿Sí? Aquí está 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Y los estoy copiando aquí. En este caso, tú podrías decir, es que no aparece un punto decimal. No te preocupes. Cuando tenemos un entero, nosotros podemos aparecer el punto decimal agregando un punto cero. Por ejemplo, como cuando tienes una calificación, te dicen, obtuviste, por ejemplo, 8.0 en tu examen. Pues que es lo mismo que 8. Entonces a cualquier entero tú le puedes colocar el punto y le agregas un 0 a la derecha y significa exactamente lo mismo. Entonces aquí lo que vamos a ejecutar o lo que vamos a realizar es mover el punto. A diferencia del ejemplo anterior, vamos a mover el punto pero ahora a la izquierda. Y por cada lugar que movamos el punto a la izquierda, dicho movimiento va a contribuir en una unidad positiva al exponente. ¿Cuándo nos vamos a detener? La lógica inicial es mover nuestro punto hasta que encontremos un número diferente de cero a la izquierda del punto, al igual que al inicio del ejercicio previo. Entonces, observa, si yo muevo un lugar aquí y me pregunto, a la izquierda de dicha ubicación hay un número diferente de cero, solo uno, pues no, sigue habiendo cero. Entonces yo voy a mover otra unidad, voy a mover otro lugar y vuelvo a preguntarme, a la izquierda de esta ubicación existe solo un numerito diferente de cero, pues no, ¿sí? A su izquierda, o sea, de este punto hacia acá, hay un cero, una cifra que es cero. Yo voy a moverme otra ubicación y vuelvo a preguntarme inmediatamente a su izquierda. ¿Tú observas un número que es diferente de cero? La respuesta sigue siendo no. Voy a colocarme aquí y vuelvo a hacer la misma pregunta. A la izquierda de dicha ubicación existe un número visualmente que es diferente de cero. La respuesta vuelve a ser la misma. Regresamos a este punto o volvemos a mover la ubicación y tenemos ahora este puntito acá. Y aquí me pregunto, digo, de este punto a la izquierda existe solo uno, una sola cifra, un solo numerito diferente de cero, pues en este caso la respuesta es no, porque hay dos, es el 1 y es el 5. Y entonces yo debo desplazarme una posición más para que en esta ubicación a su izquierda, que sería aquí, exista solo un número, solo un dígito que sea distinto de cero. Y cuando eso se cumple, automáticamente me detengo y observo cuántos lugares recorrí
3, 4, 5, 6. Repito, el objetivo es que donde quede el puntito, a su izquierda exista solo un número, solo un dígito diferente de 0. Entonces aquí está solo una posición, solo un dígito, solo un número, no el 10, no el 15, perdón, no el 23, nada. Es uno, solo un número, solo una posición y que esa posición sea diferente de 0. Entonces recorrimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Y vamos a colocar nuestra cantidad donde quedó el punto al final, que sería 1.5. Ahí está, 1.5. Y enseguida, los ceros después de este 5, si existen únicamente ceros después de este número, si solo hay ceros, estos ya no se repiten. Y coloco por 10. ¿Sí? Es decir, aquí en el coeficiente solamente voy a poner pues aquellos números que son diferentes de 0, que sería el 1.5, el 1.5. Y aquí en el exponente va la cantidad de posiciones que yo recorrí. Y recordando que cada posición al momento de mover el punto hacia la izquierda me abona o me contribuye en +1. ¿Sí? Cada posición a la izquierda, cada posición que tú mueves el punto hacia la izquierda te contribuye en +1 a tu exponente. Por esa razón dice aquí 1.5, así 1.5 y la cantidad total de lugares 1, 2, 3, 4, 5, 6 positivo. Y las unidades originales eran metros. Observo entonces que con esta notación científica yo busco en mi tabla y analizo si existe un exponente idéntico, que en esta ocasión sí lo es. Sí aparece un exponente idéntico, que es el 10 a la 6. Y 10 a la 6 se puede sustituir por la letra mayúscula M. Esto que está acá se puede poner como 1.5. Aquí ya no fue necesario mover el punto para que coincidiera, pues en el ejercicio original o en el primer paso ya coincidió directamente con un renglón de nuestra tabla. 1.5 por 10 a la 6 y podemos cambiar como este 10 a la 6 lo cambiamos por la M mayúscula, aquí está, y las unidades, este es mega y este es el original que es metros. Y esto entonces sería metro. Y nuestro resultado sería 1.5 por 10 a la 6 metros en notación científica y usando el prefijo sería 1.5 megametro, ¿sí? Normalmente pues se pone así, no en plural, megametros. No cambiar el símbolo. Si el símbolo de tu tabla dice que es mayúscula, ponlo mayúscula. Si te dice que es minúscula, ponlo minúscula. En este caso, 10 a la 6 corresponde a una mayúscula. Y se lee así, 1.5 megametros. Espero que haya sido de utilidad esta parte de ejemplos de notación científica, ejemplos básicos de notación científica y uso de prefijos. Agradezco mucho tu atención. Como un elemento adicional a esta parte de la notación científica, vamos a aclarar cómo introducir estas cantidades en la calculadora, que son, aquí muestro un par de modelos que son, digamos, en la región donde nosotros habitamos, que son de los más comunes. Y bueno, las calculadoras tienen normalmente esta letra que dice EXP, o también algunos modelos tienen esta tecla que es por 10 a la X. Las dos significan lo mismo y quieren decir por 10. ¿Sí? Esa tecla por sí misma, solo esa tecla es como si tú pusieras un por 10. Vamos a ver el ejemplo, ¿no? ¿Cómo escribirías en tu calculadora menos 3 por 10 a la menos 2? Si nosotros hacemos el uso de la calculadora del lado izquierdo, te sugiero utilices para colocar este negativo, utilices esta tecla que se encuentra aquí, menos, que es esta, después la tecla del 3, después la tecla EXP. Insisto, esta tecla EXP que ves aquí es lo mismo que poner por 10.
al igual que claramente esta de acá, ¿sí? Entonces, esta sola tecla es como si presionaras el por 10, como si presionaras 3 teclas. Entonces, vas a teclear menos, reitero que es este, 3, EXP, y como el exponente es menos 2, vuelves a teclear el menos entre paréntesis y luego el 2. Eso es en el modelo de la izquierda. ¿Qué pasaría en el modelo de la derecha? Bueno, aquí la tecla es un tanto más evidente. Tendrías que poner, al igual que en el modelo anterior, sería menos con este paréntesis que está aquí, el 3, luego la tecla por 10. Esta sola tecla es como si presionaras, vamos a llamarlo así, 3 teclas, el por, el 1 y el 0, está por 10. Y otra vez, como dice menos 2, pues pones el negativo con este paréntesis, es el menos entre paréntesis y el 2. Y bueno, esa sería la manera de utilizar las calculadoras, digamos, de las más comunes para introducir la notación científica. Muchas gracias por tu atención.